Dios les bendiga de una manera sobrenatural, que es el Dios que nosotros adoramos. Dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y Dios busca, dice, los verdaderos adoradores. Y adorarás al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es tu espíritu lo que se conecta al Espíritu Santo de Dios para poder tener contacto con Él. Y a veces no entendemos por qué no podemos discernir o percibir la presencia de Dios. Es porque nosotros a veces no le adoramos con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo. A veces está en pecado. Eso necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tenemos problemas con personas. Por eso no estamos conectados al Espíritu Santo. Pero cuando tú empiezas a entender que Dios quiere que tú madures y crezcas, entonces vas a pedirle al Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Enséñame, muéstrame lo que está dentro de mí que no me sirve. Y ahí es cuando empieza a orar el Señor. Y un cristiano que siempre lo dijimos en esta casa, que tiene más de 1 año, 2 años, 5 años, nunca puede o no tiene que ser la misma persona. Tiene que crecer. Tiene que tener un nivel cada vez más alto. Hay un dicho que yo siempre lo digo cuando me preguntan. A la hermana Legubina le preguntaban, ¿qué hay por atrás? Y ella respondía, hay vida en Jesús. Y cuando a mí me preguntan, ¿cómo estás? Yo le digo, mejor que ayer. Y eso no tiene que ser solamente una palabra, tiene que ser una vivencia. Y la vivencia no solamente se puede expresar con los labios, se puede percibir y se puede ver en tu vida. Porque es como un perfume. Cuando tú entras en un lugar todo perfumado, la gente percibe ese perfume. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu presencia o la presencia de Dios hace ver de que hay algo diferente en tu vida. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa, mi hermano? Que tenemos que crecer, madurar. Y si tú conoces las Escrituras en el libro de Corintios, del versículo 1 en adelante, yo leo los 3 versículos primero, en 1 de Corintios 1. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pablo dice, 1 de Corintios 1, 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos, y al hermano Sóstenes, y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es como decir la iglesia bautista, hay vida en Jesús, que está en la tierra. Y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, eso quiere decir donde tú vives, donde trabajas, donde estás constantemente, en cualquier lugar, invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, mi hermano, la iglesia de Corintios era una iglesia inmadura. Una iglesia, mi hermano, que de su falencia nosotros tenemos que aprender o tenemos que buscar cómo ser más maduro, cómo crecer en ese sentido. Porque lo que madura en un cristiano
es el nuevo hombre, no es el viejo hombre. Dice que cuando tú crees en Jesucristo, recibes a Jesús en tu corazón, dice, eres una nueva criatura. Y ese nuevo hombre que nació de nuevo, que es de una manera un bebé, es el que tiene que crecer. Pero el viejo hombre no tiene que crecer más en tu vida. Entonces, los cristianos, porque para los cristianos nosotros Jesucristo es la esperanza de gloria. Y quiero, mi hermano, mi amado, decirte que el hombre nuevo, el que crece y el que madura, es porque está siguiendo algunos principios y está obedeciendo lo que no solamente conoce como palabras, sino que lo vive. Eso significa que lo practica, que ha recibido y está creciendo, está recibiendo las instrucciones en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Practicando lo que conoce, viviendo. Y el viejo hombre depende de lo emocional. Y la vida de Dios, mi hermano, no se basa en las emociones solamente. No, sino que sigue y obedece principios de la palabra. Principios. Y cada día que uno va creciendo, mi hermano, va dejando sus caprichos, su egoísmo, todo lo que de repente no, dejando todo eso, te empieza a direccionar hacia la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y en el mismo libro en Corintios 1:3, que dice que los corintianos eran una iglesia, la iglesia estaba dentro de una ciudad llamada Corinto. ¿Y dónde estaban estos cristianos? ¿Por qué tenían que madurar los cristianos? Ahí donde ellos estaban. Porque, mi hermano, cuando una persona no madura no puede resistir. No puede resistir y no puede responder a la sociedad donde vive. No puede, ese lugar donde tú estás, mi hermano. Yo pregunto, ¿cómo nació la iglesia de Corinto? Tienes que irte al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 18, habla de esa historia. ¿Cómo nació? Allí Pablo lo que empezó a hacer, dice, empezó a predicar la palabra. Empezó a testificar. Primeramente dice a los judíos. Y los judíos dice que les rechazaron o se oponían. Oposición. Y desde entonces fue a los gentiles. Ya que los judíos no le aceptaron, entonces él fue a los gentiles. Y ahí en el capítulo 18, en el versículo 9, Dios le dice en una visión al apóstol Pablo, que quiero que tú lo tomes también como algo tuyo. Dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, dice, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando yo leía esto decía que ahí donde está plantada una iglesia, dice el Señor, yo tengo pueblo en esta iglesia, yo tengo pueblo en esta ciudad, que me ama, que todos los días me está buscando, que todos los días está
metiéndose en las cosas, en los principios que yo quiero que ellos vivan. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo, mi hermano, hacía? Enseñaba la palabra. Enseñaba la palabra. Y pregunto, ¿para qué sirve, mi hermano, la enseñanza de la palabra? La enseñanza de la palabra es lo que va a hacer crecer tu carácter. Porque, mi hermano, el evangelismo está destinado a crear convicción en un hombre. Y esa convicción de pecado te va o le trae para poder esa persona reconciliarse con Dios. El nuevo nacimiento. Pero para formar el carácter, la persona requiere de toda una vida. No es que tú recibes a Cristo y ya estás allá, no. Hay un proceso donde tú tienes que empezar a crecer. Y ahí está, mi hermano, la enseñanza de la palabra de Dios sirve para formar el carácter de un cristiano. En un segundo una persona es salva, pero toda una vida pasa para poder crecer el carácter de la persona. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú en este momento? Yo conozco personas, parientes, amigos que están muchos años en la iglesia, muchos años. Y de repente siempre hasta tienen ministerios en la iglesia. Están ahí desarrollando su ministerio. Porque, mi hermano, los principios de la palabra de Dios nos ayudan, en primer lugar, a vivir mejor. Eso significa a tomar buenas decisiones. Y por eso digo que lo que yo vivo hoy es mi presente mañana. Tal vez hoy estoy pasando momentos difíciles. Es porque estoy cosechando lo que yo viví ayer. Por eso, mi hermano, si estás mal delante de Dios, significa que no estás obedeciendo los principios de la palabra y tu carácter no está creciendo, se está estacionando. Vas a cosechar lo que sembraste, porque escrito está: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero te digo, hoy, siembra bien. Hoy, lo que pasó, ya no podemos volver. El futuro no nos pertenece. Lo que vivo hoy es como decirle: Señor, desde hoy, yo voy a empezar a amarte, a crecer en ti, hacer y obedecer los principios de tu palabra, que mi carácter me hace crecer. Entonces, empiezo a cambiar mi carácter y empiezo a disfrutar lo que tengo. ¿Para qué? Para tener un mañana mejor. La iglesia de Corintios fue el producto de la enseñanza profunda. Y hablo de la iglesia en Corinto, que empezó a crecer. ¿Por qué? Porque ahí Pablo empezó a profundizar la palabra, dedicarse más a la palabra. En medio de una sociedad mundana, en medio de una sociedad desenfrenada, que yo creo que es la misma sociedad que nos rodea a nosotros. ¿Qué es lo que quiero hablar en esta mañana? ¿Sabes tú, mi hermano, que Corintios era una ciudad que tenía una posición geográfica muy, pero muy, como se dice, frecuentada?
Eso significa que había muchas culturas que entraban y salían. Habían, por así decirlo, muchas religiones. Habían mucha filosofía y costumbres de diferentes pueblos. Tenían varios, como se dice, puertos. Varios puertos. Había mucha gente. Algunos utilizan la palabra cosmopolita. Y se hacían ahí transacciones de negocios, todo tipo de negocios. Un pueblo como acá, hoy algunos pueblos o algunas ciudades son ciudades pujantes, progresistas, que crecen. Y según lo que se conoce como el famoso historiador Ferrari, decía que Corinto era conocido como la feria de las vanidades. Es cuando a veces viene a nuestra mente y al corazón cuando se acerca en febrero y las fiestas en el Brasil, ¿verdad? Es conocida como la perdición por el carnaval, que a propósito es carne de Baal. No tiene nada que ver con Dios. Y aquellos que querían darle esa rienda suelta, como se dice, a su carne, satisfacer los deseos de su carne, estaban ahí, tenían la forma de ser una ciudad próspera, una ciudad buena, linda, pero también era un lugar donde se practicaba el mal. Y dentro de eso estaba la iglesia. Ahí estaba mi hermano. Porque para los griegos, los corintianos, los corintienses, tú me entiendes, como decir atrileño, de Atril. Era sinónimo de corromperse. Corintios, decía, corrupción, corromperse. Cuando llega a mi mente o a mi oído una palabra, dice, ¿de dónde tú eres? Soy de Atirá. ¿De dónde tú vienes? Yo vengo de Atirá. ¿Y sabe cuál es la palabra que le sigue a esa pregunta? La ciudad más limpia del país. Y yo le agrego, y los que viven con el corazón limpio. Amén. Amén. Que así sea, mi hermano. Porque, mi hermano, tú puedes vivir en un lugar. Tú puedes trabajar en un lugar. Estudiar o lo que tengas que hacer en un lugar donde hay tanto, pero tanta prosperidad. Pero también donde se practica mucho el mal. Y vives ahí sin influenciar. No estás influenciando. Te digo, mi hermano, para vivir en ese lugar malo y no influenciar, o si quieres influenciar, tienes que ser maduro. Tienes que ser maduro. Porque Dios, mi hermano, no te salvó para tener un culto más. Él no te salvó para venir solo los domingos y tener un culto más. Y cuando vienes al culto, por favor, no le des una parte de tu relación. Dale todo. Él se merece todo, no un pedazo. Tú me entiendes. Y no estoy juzgando a nadie, porque Dios toca mi corazón. Para que empiece conmigo a darle lo que Él es. Cuando decimos, ¿quién está en primer lugar? Y siempre la respuesta es Dios.
Pero en la práctica es Dios verdaderamente el número uno en tu vida. Tengo que vivir, mi hermano, y tengo que ser maduro. Porque hoy en día, en nuestro tiempo, nuestra sociedad, lastimosamente la iglesia es un culto más. Pero cuando tú miras desde el cielo, desde arriba, mi hermano, tiene que ser diferente. Porque uno es escogido por Dios para darle culto, pero el verdadero culto a Dios, no solo aquí, sino donde tú estás. Y puedas tú influenciar. Y puedas tú, como se dice, ejercer una resistencia. Puedas tú, mi hermano, influenciar en ese lugar perdido donde puedas estar trabajando o donde puedas estar viviendo. Es rescatar lo bueno de Dios que hay en medio de la perdición. Tú, hijo de Dios, demostrar a la gente. Porque me preguntaban a mí, ¿qué pasó con este muchacho? Porque es un drogadicto. Tengo muchos muchachos que me visitan frecuentemente en mi taller. Y hablamos, ¿verdad? Porque ellos saben que yo tengo. ¿Y por qué llegaron a eso? Porque se juntaron, dice, el que quiera ser necio, júntese con necio. Se juntaron con personas que no tenían que juntarse y esas personas influenciaron en él. Porque ocurre, yo tenía apenas 12 años de edad, caminando y yéndome a la iglesia. Mi amigo de 14 fumaba y me miraba y yo le miraba y dice, ¿qué eres? Sí, me pasó y desde entonces fue un tiempo donde yo empecé a destruir mis pulmones. Que gracias a Dios cuando tenía 21 Dios me sanó. Pero vas a vivir en lugares con personas que no son buenas, pero no permitas que ellos influyan en ti. La misma Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Tu influencia tiene que ser grande, pero ¿cómo? Cuando tú empiezas a madurar. ¿Y cómo madura? Cuando tú empiezas a tener la palabra de Dios, cuando escudriñas la palabra. No te quedes con el culto del domingo. ¿Sabes qué me decía una hermana en el culto de acción de gracia? Porque como es de gracia hay que dar gracia, ¿verdad? Me abrazó y me dice, pastor, gracias. Gracias porque tú nos enseñas tanto. Y yo realmente no soy yo el que enseña. Yo soy ¿cómo se dice? Un facilitador. Porque el que te enseña la palabra verdaderamente es el Espíritu Santo. Yo solamente soy un que transmito. ¿Quiénes son los que crecen? Los jóvenes a veces me sorprenden, pero el año pasado tuvimos el predicador del año. Jóvenes que crecen, que me dicen, pastor, empecé a orar 20 minutos por día, a leer la Biblia. Y los que crecen son aquellos que traen ¿cómo se dice? Una agenda, un papel y empiezan a anotar todo lo que están escuchando. Porque lo que yo pueda decirte hoy acá, tal vez 95% te vas a olvidar, o 99%. Pero si tú anotas todo, puedes ir todo otra vez a tu casa y empezar
soñar más, conocer más. Y eso es lo que va a hacer crecer tu carácter. Vas a madurar. Entonces, mi hermano, lo humano no cambia la humanidad. Lo que cambia la humanidad son las cosas del cielo. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes el poder en ti, tienes la capacidad para poder madurar y puedes resistir, puedes enfrentar y decir no cuando no tienes que hacer algo malo. Tienes la capacidad y la influencia, porque en el lugar donde tú vives, donde tú estás para influenciar, pero vas a influenciar solamente si eres maduro. Serás influenciado por esa sociedad si solamente para ti un domingo es un culto más. Si el hombre nuevo no crece en ti, siempre va a ser un culto más. Así que mi hermano, va a ser una reunión más. Va a ser una actividad religiosa. Por eso, mi hermano, que es importante que tú tienes a Cristo en el corazón. Te pregunto, amén. ¿Tienes a Cristo en el corazón? ¿Y cómo está? ¿Cambió algo en tu vida o sigue igual como siempre? ¿Cambió algo en tu vida? ¿Por qué no cambia nada? Porque cada día la distancia entre la iglesia y el mundo es más corta. Vestimos como el mundo, hablamos como el mundo. Todo lo que hace el mundo hacemos. Fin de año, todo el mundo explota bombas, luces así. Nosotros también lo imitamos. Y no estoy hablando de nadie. Solamente lo que estoy diciendo, mi hermano, es que lo malo o todo lo que hace el mundo, nosotros lo hacemos, no marcamos la diferencia. Yo di ¿cómo se dice? Una sugerencia como pastor. Que para nosotros ese fin de año 31, en la mesa, con todos mis hijos, mis nietos, como dice esta canción, faltan 5 para las 12, tomados de la mano, empezamos a orar. Terminamos el año orando y comenzamos el año orando, mientras alrededor de nosotros había bombas para aquí, para allá, luces y todo, y nosotros orando, entregándole al Señor con gratitud. Gracias por el año que se fue. Gracias por tanto, Señor. Y empezar a dedicarte, Señor, estos primeros segundos del año, estas primeras horas del año, estos 21 días de ayuno y oración que entregamos a ti como una primicia, adorándote. Y el resultado, mi hermano, el resultado es que Dios nunca te va a dejar de dar una recompensa por más pequeño que sea. Así que, mi hermano, en el nombre de Jesús, nosotros somos diferentes. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Fuimos santificados por el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser igual al mundo. Es lindo estar en la casa de Dios, vivirlo. Pero, mi hermano, cuando salgas de aquí, tienes que ser igual, vivirlo con tu Dios, así que tú amas. Y si está corrompido todo tu alrededor, sé tú la luz, sé tú la sal. Influencia donde quiera que vayas.
Porque no solamente Corintios era una ciudad mala, todo pueblo tiene su mal. Porque dice la Escritura que el reino de las tinieblas toma el gobierno en todo lugar. Pero Jesucristo es la luz del mundo y permite que Él crezca en ti. Proyéctate en tus hijos, en tu familia. Bendito sea Dios en esta mañana. Gracias por tu vida, doy al Señor. Te bendigo. Bendigo el bebé que está en tus entrañas. Aquí hay varios bebés en panzas. Uno va a decir dos, hay más bebés. Y ella va a empezar a pensar, ¿quién será la tercera? No te preocupes. Solamente busca a Dios. Y Él te concederá la petición de tu corazón. Cosas que para ti son imposibles. Para Dios solamente hace un toque y ya está hecho. Y muchos lo vivieron el año pasado. Vieron el milagro de Dios en sus vidas. ¿Y sabes qué? Lo que viene es mejor. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga. Amén.